Buenos días, chicos, ya estamos en Andújar, acabamos de llegar a Anducap 2025. Yo estoy emocionada porque para mí es la primera vez que asisto a este evento ecuestre y mira que me pilla cerquita de Córdoba, así que vamos a entrar para adentro y os voy a enseñar un poquito en qué consiste. Principalmente está centrado en el caballo de pura raza española, habrá concurso morfológico funcional y también Copa ANCE de alta escuela, así que vamos a entrar y lo vemos todo. Bueno, antes de entrar os enseño el look completo que me he puesto porque os enseñé este vestido en el último haul y no lo habéis visto puesto y queda ideal, así que me voy a alejar y yo creo que así lo podéis ver un poquito mejor. Y por supuesto me acompañan los micrófonos que ya visteis en el vídeo anterior y esta vez va a ser la prueba de fuego porque me van a acompañar durante todo el vlog, así que espero que se porten muy bien. Estamos ya en la entrada y vamos para adentro. Acabamos de entrar y lo primero que nos encontramos es la pista principal y como veis es concurso morfológico y funcional de caballos de pura raza española y ahora mismo se está corriendo la sección séptima, que son yeguas de 4 años. En concreto tenemos a Toni Ferreiro, que está presentando esta yegua de 4 años, pura raza española, ante el juez. Muchas gracias. Para el centro, por favor, mirando hacia la puerta. La ha presentado en los distintos aires y ahora ya la para en el centro para que el juez la pueda valorar morfológicamente. Os cuento algo interesante sobre Anducap y es que este año celebran su 20º aniversario. Lleva celebrándose cada año desde 2004, así que ya son más de 20 años. Puntuación concedida por el dorsal 711, Diana MR de Llevada Montecristo. Morfología 56,200. Movimiento 19,500, que hace un total de 75,700 puntos. Por aquí el ejemplar que acabamos de ver en pista ahora mismo. Mientras continúa el morfológico de esta sección séptima de yeguas, vamos a dar un paseíto por aquí por todas las cuadras que han montado en el Paseo de Colón. Es donde se está celebrando Anducap, Paseo de Colón en Andújar. Participan en esta edición 60 ganaderías, así que son bastantes. Vamos a dar un paseo para ver algunas de ellas. Ay, mirad qué mono, ya me he enamorado. No sé cuántas veces me voy a enamorar en este concurso, porque ya sabéis que el pre y el frisón son mi debilidad, chicos. Sobre todo los pre negros, que es muy difícil encontrarlos, y los pre castaños morcillo. Por aquí tenemos de la yeguada Fuente Salor. Hola. Ya están aquí en pista los ejemplares que participan en la siguiente sección, en la sección décima, y es correspondiente a sementales de 5 y 6 años.
Ahí veis que le están pasando el microchip para comprobar que realmente el caballo que va a entrar en pista a ser evaluado es el que es y corresponde con su número. Torreluna, Búfalo Torreluna, Pacto Bonafé, Dati NFD. Han entrado todos los ejemplares, todos los sementales entre 5 y 6 años que participan en esta sección décima y los jueces han hecho una primera vista general de todos. Hay ejemplares de yeguada Torreluna, yeguada de la Escalera y ahora irán pasando ya uno a uno, como habéis visto en la prueba anterior, a que los valoren los jueces ya individualmente. Todos estos ejemplares que participan en esta sección ya han sido evaluados en funcionalidad y ya tienen cada uno de ellos su nota en funcionalidad y ahora en este momento lo que se va a evaluar es solo la parte morfológica, es decir, van a obtener su nota de morfología que es un 75% y la nota de funcionalidad un 25%. De esta manera, teniendo las dos notas, es como se obtiene el total. Puntuación obtenida por Búfalo Torreluna de la ganadería Piro Coin que nos ha presentado Javier Monte. En morfología y movimientos urbanos para el juez número 1, 59.438. Seguimos en la sección décima y atentos porque esto no lo vais a escuchar mucho de mí, pero flechazo con un pre de capa torda. Ya sabéis que los pre de capa torda, bueno, son los más frecuentes en el pura raza español, esta capa torda y también la capa castaña, pero este semental de entre 5 y 6 años es una maravilla, se ha movido genial, ahora están ahí los jueces valorándolo, veremos a ver qué puntuación le dan, pero me ha gustado mucho, eso sí, tiene mucho genio, tiene mucha energía y mucha fuerza. Algo pasa, a ver cómo acaba. El anterior ha sido eliminado porque yo creo que al hacer la parte de movimientos se ha debido de alcanzar la pata trasera y ha sido descalificado. Y este también parece que está teniendo algún problema, vamos a verlo. Bueno, pues finalmente ha sido eliminado por la mano izquierda, no sé si es que se ha alcanzado, desde aquí no lo podemos ver, pero bueno, tristemente creo que era un caballo que tiene mucho potencial y que hubiera obtenido una muy buena nota, pero no ha sido posible. Vamos ya a por el último participante de esta sección, Fino de Centurión. Van poniendo todas las notas en la pantalla de ahí detrás. Como he dicho, este caballo es Fino de Centurión, no, las notas que hay son de caballo anterior, pero ahora ya aparecerán las de este ejemplar. Seguimos en sección décima de caballos de 5 y 6 años sementales. Este concurso está juzgado por 2 jueces y estos jueces pertenecen a ANCE, la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española. Me gusta mucho el dorso de este caballo, la verdad. He de reconocerlo, no sé qué puntuación le dará luego, pero me gusta mucho cómo se mueve, el dorso que tiene. Me parece que es un caballo bastante funcional dentro del caballo pura raza español. Realmente me he enamorado de este caballo. Ya van unos cuantos flechazos en lo que llevamos de mañana. Todavía nos queda bastante de día por delante.
Espero realmente que me estéis escuchando bien con los micros nuevos porque la música está súper alta, pero confío en que el sonido esté siendo bueno y voy a aprovechar para resaltar aquí el papel o la labor, el trabajo que tiene el presentador, la persona que, como veis, está presentando al caballo ante los jueces. Me gusta resaltarlo porque creo que es una figura a la que no se le presta demasiada atención y bueno, dentro del mundo del caballo hay un montón de profesiones y todas son realmente necesarias para que el mundo del caballo siga siendo lo que es. Y la labor que hace el presentador en un concurso morfológico pues es fundamental y crucial y creo que puede influir muchísimo en la nota y en el resultado que obtenga un ejemplar en este concurso. Aquí veis cómo trata de colocarle siempre las manos, que esté bien cuadrado, que tenga el cuello en una posición correcta para que pueda ser valorado, la cabeza, las orejas. Me encanta este ejemplar, la verdad, ya lo he dicho. Y el dorso, es que me parece que tiene un dorso. Mira ahora, ahí lo podéis ver bien, aunque se acaba de mover. Vamos a ver qué nota le dan finalmente a este ejemplar. Las notas son individuales, cada juez da una puntuación, tanto para morfológico, para movilidad, y luego de ahí se obtiene la media. Como veis, los jueces van metiendo todas las notas en esa tablet y de manera automática obtenemos el resultado. Bueno, aunque estas notas no son de este caballo en concreto, pero aquí podéis ver bien lo que os he explicado antes, de cómo el juez 1 valora tanto morfológico como movilidad, también el juez 2, y luego aparece la nota total, una media de ambas notas. Y cada parte que se puntúa no tiene el mismo peso. Sebastián Moyano pertenece a Juan Carlos Marín Camacho. Hace total en morfología y movimientos a la mano de 58%, 81%. Aquí tenéis la puntuación de este último caballo que participa en esta sección, Fino de Centurión. A mí la verdad que me ha gustado mucho, me ha parecido que es un caballo bastante funcional. Ahora pasan a pista los 3 ejemplares que han obtenido mayor puntuación en esta sección. Aquí tenemos el primero y el segundo, y el tercero ya está entrando por aquí también. Este caballo español de capa diluida. Tenemos por ahí al castaño y al tordo. La verdad que muy variado. Y estos son los premios que se van a repartir. Primero, segundo y tercero de sección y mejores movimientos. Para Fino de Centurión de Juan Carlos Marín Camacho, mejor movimiento de la sección décima. Fuerte aplauso para el campeón y la mejor funcionalidad de la sección décima con la pauta de una de 2 aguas. Y los mejores movimientos, Fino de Centurión de Juan Carlos Marín Camacho. Un fuerte aplauso, por favor. Y Fino de Centurión de Juan Carlos Marín Camacho, mejores movimientos. ¡Felicidades! Bueno, chicos, que al final campeón en mejores movimientos, Fino de Centurión, el que os he dicho que me encanta, este último, el que tenéis ahora mismo al fondo. La verdad que es impresionante cómo se mueve, es un caballo súper ágil. Y el primero en morfología es de la yeguada Entre Dos Aguas, pero nacido en yeguada Torreluna, que es este otro que tenéis aquí. La verdad que, bueno, muy merecidos los premios. Y vamos a ir ahora a ver un poquito más sobre todas las yeguadas, que ya os he dicho que en esta edición había 60 ganaderías las que participaban. Así que vamos a ir a echar un vistacito y seguir viendo, que antes hemos hecho una vista rápida. Pero vamos a ir a ver eso y también vamos a ir luego a ver la carpa con todos los expositores que nos los he enseñado, los stands que hay. Por allí tenemos yeguada Las Morerías, una de mis yeguadas favoritas. Ellos son de México y han venido también para estar presentes aquí en Anducap. También tenemos por aquí yeguada Torreluna. Bueno, hay un montón de yeguadas, como he dicho. Yeguada María Fernanda de la Escalera también ha traído bastantes ejemplares. Y vamos a ir viendo un poquito todos. Yeguada Galileo, bueno, muchísimas. Así que voy a enseñar así algunos ejemplares
La verdad que la temperatura que hace es increíble y como estamos en esta zona, pues con los árboles se está súper bien. Yeguada Vega Molinero por aquí también. También tienen aquí habilitadas esta parte de duchas dentro de estos jardines. La verdad que las instalaciones están muy bien. Hay un montón de cuadras. Hay también una exposición de fotografía ecuestre. Ahora os enseño algunas de las imágenes. Están allí en la entrada. Y aquí veis también más cuadras. Toda esta parte es de yeguada de la escalera. Vamos a ver algunos de sus ejemplares. Esta yeguada ya la habéis visto también en muchos vídeos que os he grabado, sobre todo en Cabalcor, que por cierto ya ha empezado Cabalcor, así que este mes vamos a tener muchos vídeos ecuestres porque en Córdoba sabéis que Cabalcor es como el evento en el que se corren la mayoría de concursos ecuestres. Hay muchos eventos ecuestres y mucho movimiento de caballos por Cabalcor, así que este año no nos lo vamos a perder y voy a intentar ir a algunos y compartiros un trocito de ellos. Y la yeguada de la escalera tiene casi todos sus caballos, yo diría que todos sus ejemplares son de capa castaña. Aquí veis a uno de ellos. Aquí también tienen más duchas y por aquí muchas más cuadras. Aquí está Fino de Centurión. El campeón, la verdad que me ha encantado. Mirad qué capa torda rodada más bonita tiene. Hora de la comida, ¿no? Bueno, merecido, lo vamos a dejar descansar. Y nos vamos ahora a ver la sección duodécima, que son caballos sementales de 7 o más años, y es la última que se corre en la mañana de hoy. Y en esta duodécima sección participan 4 ejemplares. Así que vamos a ir a verlos y voy a intentar compartiros un poquito de algunos de ellos. Aquí detrás tengo la pista de calentamiento, ahí la veis, y vamos para la pista de concurso. Tenemos en pista a Bohemio de Millán y ya están ahí los jueces dándole y valorando a nivel de morfología a este ejemplar, que es el primero de esta sección. Y mirad qué importante, como os decía, la labor del presentador para que esté bien colocado el caballo y los jueces puedan valorar bien los aplomos, el dorso, el cuello, la cabeza. Y hace una media total de morfología en minutos a la mano de 61,688, 38 puntos y 21.500 movimientos. Fuerte aplauso, por favor, para Bohemio de Millán de Torre Serna. Ahí tenéis la puntuación 83,143 de Bohemio de Millán de Torre Serna. Aquí tenemos el segundo participante de esta sección, que como os decía son caballos sementales de 7 o más años. Por aquí, igual que he enseñado antes, ya tienen preparados los premios, primer, segundo y tercer premio, premio al mejor ejemplar provincial, el primer premio a funcionalidad y el primer premio a movilidad. Como os he comentado antes, os enseño la parte de exposición fotográfica que hay. La verdad que es una foto increíble. Son de Bracero, que es uno de los patrocinadores de Handicap 2025, y la verdad que tienen una fotografía impresionante. Vamos a echar un vistacito a los stands que tenemos aquí en Handicap 2025, que la verdad es que no son muchos. Por aquí el stand, que no podía ser de otra manera, el stand oficial de Lance, de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles. Aquí anunciando también el SICAP, que este año, chicos, voy a intentar volver a estar en SICAP. Así que allí estaremos, ya os diré qué día voy, pero del 18 al 23 de noviembre, como siempre, en Sevilla. Intentaremos estar. Y por aquí tenemos a Jáquima Vaquera, con estas cabezadas tan originales. Me encantan, parecen súper bonitas. Muy bonitas. Estas cabezadas de cuadra que también tienen tanto para full, bueno, estas creo que son full
Cop y aquí para pony. Mira qué monadita para pony. Y también tienen gorritas y otros accesorios como estos cinturones también para ir muy a conjunto con la cabezada. Sombreros, carteritas, bueno, un poquito de todo. El stand de Alberto Martínez Bracero, el fotógrafo del que os acabo de enseñar la exposición fotográfica aquí en Andúcar, también tiene su stand por aquí. La verdad que es que las fotografías de este hombre son impresionantes. Mira, esta qué bonita, o sea, increíble. Por aquí más stands de complementos. Y aquí está Arte y Raza. Esta tiendecita también me encanta y creo que en SICAP la he visto también alguna vez. Y mirad los accesorios que tienen con motivos secuestres, súper bonitos. Y nada, pues poco más, la verdad. Y estos son los stands que hay aquí. Por aquí también Cobab, es el último ya. Bueno chicos, pues hasta aquí este vídeo sobre Andúcar 2025. Espero que hayáis disfrutado y que os haya acercado un poquito más sobre este evento ecuestre que para mí era la primera vez que asistía. Si os ha gustado no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!